¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional y bueno, vaya jornada de verdad que nos espera en materia informativa. Por supuesto, el tema del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el cártel inmobiliario, pero también las reacciones que durante toda esta mañana han tenido diversos personajes de la comunicación que de una manera o bien de otra han marcado una postura golpeadora en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué declaraciones lanza Ciro Gómez Leiva en torno al futuro del primer mandatario? Lo que sentencia también Carlos Elizondo, Jorge Suárez Vélez, a los que ya se les nota una desesperación, un coraje, una enorme frustración por los resultados que ha alcanzado Morena, sin que esto quiera decir ni mucho menos que ha sido un gobierno perfecto, y también por la presencia y legado del propio Andrés Manuel López Obrador, que en su narrativa estos personajes junto con otros, incluyendo a los libres de Televisión Azteca, pues intentan obviamente, llevar a un aspecto negativo. Tratan de convencer al mexicano de a pie, al mexicano común y corriente, que López Obrador será recordado como un presidente buleador, como un presidente tiránico, como un presidente dictatorial, como un presidente que busca acabar con la división de poderes, como un presidente que se atrevió, por supuesto, a atacar a la democracia. Declaraciones, insisto, que muestran ya mucho, pero mucho de lo que se vive en estas últimas semanas de las elecciones y en donde, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es de verdad muy, muy doloroso para las personas vanidosas o soberbias de repente notar o descubrir que su credibilidad, que su influencia no es tanta como ellos pensaban y que aunque ellos den discursos, pronunciamientos, entrevistas, análisis, pues resulta que en una mayoría de personas no permea. ¿Por qué razón? Porque ya tienen mucho tiempo desconectados de esa realidad. Pero en un momento más le entramos a este tema. Antes tenemos que ir, por supuesto, con lo del cártel inmobiliario, si ustedes me lo permiten, y vamos primero con la información y después la opinión. La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó medidas cautelares en favor del PAN para que de manera general no se relacione el concepto de cártel inmobiliario con actos de corrupción al considerarlo manifestaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico en contra de Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora del PAN, el PRI y el PRD. La votación del proyecto de acuerdo generó más dudas que certezas debido a que los integrantes de la comisión, presidida por la consejera Erika Estrada, sufragaron de manera diferenciada los alcances de la queja que fue ingresada por la representación del blanquiazul ante el órgano electoral. De acuerdo con el consejero Mauricio Huesca, el concepto de cártel inmobiliario no implica un delito explícito en el Código Penal. No obstante, relacionarlo con acciones de corrupción constituye actos de calumnia. Sí, igual me quedé yo, con los ojos abiertos, la boca abierta, en fin. De ahí que se aprobara por mayoría, con el voto del consejero Ernesto Ramos en contra, el retiro de 19 publicaciones en redes sociales hechas por morenistas, incluidos dos actores legalmente considerados medios de comunicación, Lord Molécula y El Soberano, por considerarlo un exceso al derecho de la libre expresión, de la libertad de expresión, válgame Dios. Para el retiro tienen un máximo de 48 horas a partir de la notificación. En caso contrario, se podrán imponer sanciones individuales que van desde una amonestación, multa de hasta 5,000 unidades de medida por poco más de $500,000 y el uso de la fuerza pública. ¿Qué tal? Por este caso, también se aprobó por unanimidad dos procedimientos administrativos sancionadores por posible vulneración a los principios de equidad en la contienda, así como por presunto uso de recursos públicos en contra del jefe de gobierno Martí Batres, el secretario de Desarrollo Económico Fadlala Cabani, los senadores César Cravioto y Citlali Hernández. El consejero Ernesto Ramos, que fue el que votó en contra, propuso desechar la queja en general por falta de legitimación, pues de acuerdo con la ley, las denuncias por calumnia deben estar firmadas por la persona agraviada y no por su partido. Sin embargo, esto fue rechazado. Bueno, a ver, vayamos paso por paso porque de verdad la indignación es mucha. De entrada,
¿De qué hablan estos señores? Yo lo sería lo primero que pondría en la mesa. ¿De qué habla Erika Estrada y Mauricio Huesca cuando se refieren a que el concepto cártel inmobiliario con actos de corrupción, ¿no? Son manifestaciones de carácter calumnioso? A ver, sí saben que hay personas de la gestión de Santiago Taboada que están detenidas por sus vínculos con este cártel inmobiliario. Sí saben que Santiago Taboada tiene relación personal y profesional con esas personas. Sí saben que durante la gestión de Santiago Taboada, el cártel inmobiliario siguió operando y siguió actuando a través de la manipulación precisamente de la ley y de sus diversos artículos. Sí saben que el cártel inmobiliario es controlado por un grupo político encabezado por Jorge Romero y al cual pertenece Santiago Taboada. Perdón, aquí no hay ninguna calumnia, señores del Instituto Electoral de la Ciudad de México y señora. Aquí lo que hay son hechos, hechos denunciados por la ciudadanía, porque fue la ciudadanía, no los partidos políticos, ojo con esto, no fue Morena, fue la ciudadanía la que descubrió y denunció al cártel inmobiliario, la que llevó el tema a los medios de comunicación, la que llevó el tema a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De ahí partió la investigación y de ahí partieron las distintas acciones que algunos consideran políticas, otros no. Pero fue la gente la que denunció lo que había sucedido en sus inmuebles a raíz de la explosión de uno de ellos que costó la vida de una persona. Estamos hablando de un grupo político que se ha enriquecido con la corrupción, que ha aprovechado las distintas esferas de la misma para hacerse de recursos que le permiten precisamente sobornar, extorsionar, invertir, despojar y demás. ¿De qué habla Erika Estrada y Mauricio Huesca? Tengan tantita vergüenza, tengan tantita dignidad y presenten su renuncia, porque no es posible que arrastren a esos niveles, el papel de un integrante del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Que nos digan de cuánto fue, que nos digan cuál es su relación con Santiago Taboada, cuál es su relación con el Partido Acción Nacional, para poder proteger de esta manera a un personaje tan nocivo para la Ciudad de México. No hay ni una sola duda, ¿eh? Ni una sola duda de qué tipo de personaje es Santiago Taboada. Un personaje que apela a la censura, que apela a la represión, que apela a la intimidación para evitar que se sepa lo que ha estado haciendo él y su grupito de cuates, incluyendo al cruzado por los derechos laborales llamado Jorge Romero, un personaje que es capaz de privatizar derechos como el agua, un personaje que es capaz de hacer negocio con el sufrimiento y la seguridad de las personas. Un personaje que está embarrado en toda esta historia. Es cierto, no se le ha encontrado a él como tal, digámoslo así en esta investigación, hasta el momento, una prueba de que haya decidido lo como decidió Christian von Rerich. Pero es lo mismo que hemos platicado en otras ocasiones. Dejemos de hacernos tontos en muchas circunstancias, entendamos los contextos, entendamos los fenómenos políticos, entendamos los grupos, entendamos la manera en cómo se conforman esta cuestión de intereses. Porque este tipo de visiones son lo que permite precisamente que esos grupos continúen operando, continúen actuando como lo hacen y continúen normalizando la corrupción. Al momento de que Taboada dice no se hable de este tema, no es porque él considere que se le está calumniando, es porque tiene miedo Taboada que en estos días le aparezca una prueba contundente en su contra, porque no quiere que la gente de una u otra manera descubra todavía más de lo que se trata este tema del cártel inmobiliario. De aquí pasamos al asunto de la censura.
¿Quién se cree el Instituto Electoral de la Ciudad de México para impedir que se aborde un tema de interés público, un tema que afecta al ciudadano que va a votar el próximo 2 de junio? ¿Quién se creen estos dos integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México para decidir qué temas se van a abordar y qué temas no? Porque entonces, perdón, pero que Morena presente una denuncia por todas las mentiras que dijo el señor Santiago Taboada en el pasado debate y que ni una sola de sus declaraciones y señalamientos ha podido cumplir, ni desde que Clara Brugada estaba haciendo negocio con las pipas, ni que René Bejarano está manejando su campaña. René Bejarano, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos yo voy a defenderlo, pero dio una explicación con Gómez Leiva que nos ayuda a entender de dónde salió esta idea maquiavélica de parte del grupo de Santiago Taboada para embarrarlo en el tema. Como él dice, yo sí participo en muchas campañas en Morena a través de mi grupo político. Tengo una representante que está con Clara Brugada, pero yo no estoy financiando nada, ni yo soy la persona que está operando dicha, dicha campaña. Si así fuera, que nos muestren las pruebas, porque ya el propio Bejarano dice, yo no soy, yo no tengo relación con la familia que me están involucrando o con la persona dentro de esa familia que es muy grande con la cual me están involucrando. Entonces, que Gil Suart, que Germán Martínez, que el propio Taboada saquen las pruebas, pero no. Lo único que hacen es lanzar acusaciones por todos lados, esperando esto precisamente, que integrantes de los distintos organismos, de las distintas instituciones, los amparen con cualquier jugadita leguleya y por lo tanto a partir de ahí puedan seguir diciendo lo que tengan que decir y embarrando como tengan que embarrar. Santiago Taboada perdió el debate del pasado fin de semana. Por mucho que haya corifeos y que haya grupos mediáticos que quieren lanzarnos esta idea de que se está acercando peligrosamente y de que él ganó el debate porque mostró contundencia y aplomo, no, mostró cinismo, mostró desvergüenza, mostró una enorme facilidad para agredir, mostró una actitud déspota y ninguno de sus golpes como tales permeó más de lo que se hubiera podido pensar, porque jamás los comprobó. Hoy por hoy sigo buscando en sus cuentas, en sus redes, las pruebas contundentes que dice tener sobre Clara Brugada y las acusaciones que dio. Hablamos entonces de un actor que quiere ser jefe de gobierno y que sin embargo no aguanta la polémica, no aguanta la crítica, no aguanta el debate, no aguanta una investigación que promueve la opacidad, que promueve la poca transparencia, que promueve el cochupo, que promueve en muchos sentidos acciones en contra de la propia crítica, porque esto va más allá de una disputa política. Es el perfil de un grupo que se siente tan poderoso, que se siente tan protegido, que cree que puede llegar a decir estos temas no se tocan. Un grupo que es un enorme riesgo para la Ciudad de México, que es una ciudad que durante muchos años, con sus claroscuros, cuestionamientos, virtudes, errores y demás, ha logrado avanzar en temas fundamentales. Y que sin embargo, la llegada de este sujeto que representa a lo peor del Partido Acción Nacional es mucho peor de lo que hemos visto en años anteriores, ¿eh? Similar a Isabel Miranda de Wallace, que en ese momento, bueno, obviamente no teníamos una idea clara de quién era, pero que ahora que lo sabemos, pues están a la par. Y que yo sigo insistiendo, ¿eh? Que el PAN estaba tan cómodo con la candidatura de Miguel Ángel Mancera que decidió poner a Wallace. ¿Con la intención de qué? Pues de que perdiera la elección, ¿no? Y poder decir que habían puesto una ciudadana y demás. Igual las cobró un favor proveniente del Calderonato, por supuesto, de su relación con Genaro García, García Luna. Pero el PAN de la ciudad estaba sumamente cómodo con Mancera y cómo no, si fue su socio en el cártel inmobiliario, si durante su gestión fue cuando más permisos se dieron, cuando más torres se construyeron, cuando más se ratificaron este tipo de acciones. Estamos de verdad ante un hecho que no puede pasar desapercibido. Ya no se trata de Morena,
Se trata de un personaje que quiere gobernar una ciudad y que decide solicitar la censura de un tema porque dice que lo están calumniando, cuando, ojo, tampoco ha probado en ningún sentido capacidad para defenderse de esas calumnias, de esas supuestas calumnias. Hablamos de un personaje que sinceramente avergonzaría a un Carlos Castillo Peraza que compitió por la Ciudad de México y que perdió en 1997. Un personaje más cercano a esas posturas legaloides, ¿no? De Diego Fernández de Ceballos, a ese panismo corrupto, a ese panismo que se dedica a hacer negocio con la política, a ese panismo que no le importa, por supuesto, el ciudadano común y corriente, a esa banalidad y superficialidad criminal. ¿Qué tanto va a recibir respaldo de los ciudadanos y de las ciudadanas? Pues ya se verá el próximo 2 de junio. Ahí están las encuestas. Platicando con gente de Morena, me dicen, hay una campaña mediática para hacerle creer a la gente que se está acercando, pero la realidad no es, no es así. Lo que a mí me preocupa, y le soy muy honesto en todos los sentidos, es la capacidad que tienen los personajes precisamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tomar una decisión de de esta naturaleza. Y aparte lanzar advertencias de sanciones y demás. Estamos ante un escenario nuevamente en donde la ley, lo jurídico, se utiliza de manera tramposa, de manera perversa, para proteger a un personaje, para proteger a un grupo de interés. Nuevamente el árbitro electoral, en este caso el de la Ciudad de México, demuestra de manera fehaciente el nivel que tiene, el ínfimo nivel que tiene para poder arbitrar unas elecciones o arbitrar unas elecciones de esta naturaleza. Santiago Taboada confirma lo que hemos dicho y pensado de él durante muchísimos años, que es un junior corrupto que cuando las cosas no le salen, que cuando ya no aguanta la crítica, que cuando la crítica comienza a evidenciarlo pie a pa a él y a todo su grupito de los quintos, entonces va y le llora a su mamá, va y le llora a su papá. De verdad creo que es un tema impresionante, es un tema que a mí me tiene muy indignado, le soy honesto, e insisto, no es ni siquiera por el tema Morena, ¿eh? Es por un candidato que quiere ser jefe de gobierno y que decide censurar un tema que a él no le conviene que lo señale. Y que dice, pues es que es por la verdad, ¿no? O sea, que se haga con pruebas, cuando el tipo se la pasa mintiendo. Y un árbitro electoral que decide darle juego a esto. Claro, Morena va a impugnar y esperemos que tenga una resolución positiva, porque sería un antecedente demasiado, pero demasiado peligroso para todos estos preclaros hombres y mujeres que dicen que la democracia está en peligro y que López Obrador está destruyendo la democracia y que López Obrador está acabando con todo y demás. Deberían de poner énfasis en este tipo de situaciones y dejar de justificarlas. Y deberían de entender las consecuencias precisamente de una decisión de este tamaño que involucra al árbitro electoral y que involucra a uno de los candidatos. Si el anti-López Obradorismo los dejara ver, se darían cuenta que están apoyando el bando equivocado. Y no porque uno de los bandos sea perfecto, ni mucho menos, sino porque el otro está pero mucho peor. Y es el gran responsable de los problemas que el otro bando trata de subsanar de una manera o bien de otra. Y esto se lo digo porque vaya caudal de comentarios que me topé hoy en redes sociales. Jorge Suárez Vélez asegurando los políticos de Morena y sus voceros creen que mentir impunemente es buena táctica electoral y llevan los otros datos a nivel grotesco, es lo que dice Jorge Suárez Vélez, un hombre que siempre se ha caracterizado precisamente por este comportamiento agresivo, violento en contra de la izquierda, que hay que reconocerle algo. Nunca ha negado la cruz de su parroquia. Este sí nunca ha negado ser un analista de derecha, nunca se ha querido vender como un analista progresista, nunca se ha querido vender como un analista independiente ideológicamente hablando, ¿no?
Él dice, nunca hemos tenido tanta información a nuestro alcance, nunca tuvimos mejor acceso a libros, revistas o artículos periodísticos, nunca ha sido más fácil corroborar un dato o una cifra, nunca ha sido más fácil saber si alguien nos miente y paradójicamente la verdad nunca ha importado menos. Pero querido Jorge Suárez Vélez, quienes comenzaron con ese discurso y quienes comenzaron con esos señalamientos fueron los comunicadores como tú de derecha, quienes lanzaron ese mantra de la verdad es irrelevante. Y si no hay información, se vale especular. Quienes han reposteado, quienes han sido caja de resonancia de campañas negativas, inventadas, basadas en supuestos, en inferencias y en demás. Me sorprende de verdad que personajes que tienen una gran preparación académica, y no porque eso los haga superiores, pero sí les da una mayor capacidad de entendimiento, tengan tan desviada la mira, por una cuestión completamente socioeconómica, que no logren alcanzar a ver que todo lo que critican es lo que ellos están haciendo, que si se dieran 5 minutos en el espejo, notarían perfectamente quién es el el verdadero enemigo. Y de verdad, que se preguntaran si los intereses que defienden valen el sacrificio de millones de personas cuando esos mismos intereses que han llevado a cabo fueron los que nos gobernaron durante años y le dieron en la madre a este país. Así de sencillo y así de claro. Hundieron a este país en situaciones de violencia, de pobreza, de precarización laboral, de precarización salarial. Nos metieron un chip de echeleganismo y meritocracia con el cual tratamos de justificar todas las realidades que existen más allá de nuestro círculo cotidiano. Estamos de verdad ante personajes, perdón, que llegan a ser deleznables por esa falta de ética para poder estudiar a fondo más allá de un sesgo completamente racial, clasista y, por supuesto, de defender intereses de quienes les pagan, porque hasta eso tiene un límite. Vea también lo que dijo Carlos Elizondo, otro hombre que durante mucho tiempo fue parte de este grupo de intelectuales de derecha que se vendía como crítico de las diferentes administraciones, pero que también pues, le jalaban la correa en el momento adecuado. Dice, por razones obvias, llevo 5 años leyendo sobre la historia día a día del gobierno de Morena. Tiene impresión que todavía haya gente por aquí que tan quitada de la pena defiende un gobierno con tendencias autoritarias y destructivas porque subieron el salario real y no tanto. Perdón, doctor Elizondo, ¿de verdad está diciendo usted eso? Usted que fue parte precisamente y que conoció gobiernos como el de Cedillo, como el de Fox, como el de Calderón, como el de Peña, incluso el propio Salinas. Esas eran tendencias autoritarias. Bueno, no eran tendencias, esas eran gobiernos autoritarios, los cuales no permitían que usted dijera lo que acaba de decir, los cuales no permitían que hubiera ningún tipo de expresión realmente en contra de sus acciones. Y quien se atrevía era marginado de una u otra manera, ya fuera censurado como tal y echado a los medios de comunicación tradicionales o limitado a ciertos espacios. Cuando hablan de un gobierno autoritario, a mí sinceramente me dicen los chavos, me explota la cabeza porque sinceramente no sé dónde está su paralelismo. Por ahí, no recuerdo quién de este grupo dijo que López Obrador era como Díaz Ordaz y como Luis Echeverría y comparaba las masacres del 68 y del 71 con la violencia en México. Así, completamente de delirantes están personajes, insisto, que no pueden llamarse ignorantes, que no pueden llamarse incapaces, que no pueden llamarse impreparados. Son personajes con toda la información en sus manos que deciden mentir. Y quiere ver un caso de verdad para mí patético, con todo el respeto que me pueden merecer, lo que dijo hoy Ciro Gómez Leiva, enojado porque el presidente nuevamente hace referencia de él en la mañanera. Yo se los he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que de repente el presidente
exagera con algunos periodistas, no porque estos sean éticos ni mucho menos, sino porque no tiene caso profundizar en ciertos aspectos y sí, lo hemos dicho en otras ocasiones, se ha caído en abusos cuando se mete a todos los periodistas en la misma canasta, sobre todo en ese punto. Pero Gómez Leiva se avienta una diatriba que solamente muestra su frustración, su ardor, su coraje, porque no ha podido con sus narraciones, con sus palabras, con sus sesudos análisis, con sus investigaciones, golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, afectar la popularidad de López Obrador. Él asegura que López Obrador sí tiene 55% según las encuestas de popularidad, que es muy alto, pero que hay un 45% de ciudadanos que lo repudian, que no lo pueden ver. Ojo, dice que no lo quieren y lo repudian. Es muy diferente que tú no apruebes un gobierno a que repudies a alguien. Son dos conceptos distintos. Sin embargo, aquí lo que busca el Señor es generar odio hacia una persona. Es consolidar un discurso de que ese 45% lo repudia. Vea usted el término, ¿eh? Porque, insisto, las encuestas no preguntan, ¿tú repudias a López Obrador? No, te preguntan si estás o no estás de acuerdo con su gestión. Punto y aparte. ¿De dónde saca el repudio de ese 45% como tal? Nos conoce a todos, habló con estos millones de personas, esto le dijeron sí, en cuanto lo veamos a la calle le vamos a escupir, le vamos a sacar la lengua, porque aparte eso dice, su legado, señalaba Manuel Peregrino, es el del bully, ¿no? El del bulliador, el del abusivo. No, señor Ciro Gómez Leiva, aquí demuestran que no conocen más allá de lo que pasa en Avenida Universidad. Conozca más allá de lo que sucede y se va a topar con una gran cantidad de gente que ven a Andrés Manuel López Obrador un legado muy diferente al que ustedes ven. Pero por supuesto que ustedes ven un legado negativo porque tocó a sus intereses, porque evidenció sus intereses, porque mucha de su credibilidad que durante años fueron supuestamente construyendo no era más que una mascarada para poder justificar y normalizar a presidentes verdaderamente criminales. O podemos recordar las entrevistas que le hicieron a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, ¿no? Por citar algunas en donde se muestra claramente el sometimiento hacia al primer mandatario. Dice Ciro Gómez Leiva, López Obrador no va a poder recorrer el país. Ojo con esto, ¿eh? No va a poder recorrer el país. Que no lo ve en un restaurante, en un estadio de fútbol, que se va a encerrar en su hacienda, en su rancho, ¿no? Ahí en Palenque, y que a lo mejor por ahí sale, pero que no va a poder caminar por ningún lado. Apostamos, señor Ciro Gómez Leiva. Apostamos en realidad. Por supuesto que si usted me dice, no va a poder ir al Alfredo Harp, el estadio, para ver a los Yankees, bueno, pero a lo mejor sí va a poder caminar por todas las calles y la gente lo va a reconocer. Y habrá un sector de la población que es mayoritario y es al que ustedes no ven, que lo va a reconocer y que le va a dar realmente su lugar en en la historia. Dice Ciro Gómez Leiva que Cuba es el exilio de López Obrador. De verdad, a ese nivel llegó el enojo de Ciro Gómez Leiva que lo pinta de cuerpo entero con ese tipo de declaraciones. Insisto, el tiempo le dará a cada quien su lugar, al tiempo le dará a cada quien la razón y sobre todo, el tiempo le dará a cada quien su lugar en la historia, tanto política como en materia de comunicación. Y eso está más que comprobado. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, coméntenlo, likeenlo, déjenme su suscripción, déjenme su campanita y si hay chance, super chat, super gracias. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención y nos vemos, por supuesto, por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.